vemos al presidente de la República, Luis Abinader, y su gobierno forjar alianzas con naciones que no son las acostumbradas, y eso está bien. Hemos visto al presidente establecer acuerdos con Guyana, por ejemplo, incluso para explotar fuentes de energía fósil, y también para sembrar en ese país, por ejemplo, maíz. Y se explicó que es que aquí no tenemos el área necesaria para poder producir ese producto que sirve de insumo, por ejemplo, para los productores avícolas, por ejemplo, en República Dominicana. Ahora le toca a Surinam. El presidente recibió hoy al presidente de Surinam y con todos los honores, y se ha hablado de una serie de oportunidades que hay con ese país, entre ellas las mismas que vimos con Guyana, con el tema de la exploración petrolera o explotación petrolera, el tema también agrícola, no solo de sembrar en otro país, sino también del intercambio comercial entre ambas naciones. Y a mí me parece bien que se fortalezcan o se creen nuevas alianzas con países de la región. Me parece fenomenal. Sin embargo, hay otras alianzas que ya se crearon con países donde hay mayores oportunidades. Por ejemplo, el caso de China. Establecimos relaciones diplomáticas y comerciales formalmente con China en el año 2018. Segunda potencia del mundo. Señores, un Producto Interno Bruto que supera los 18 billones de dólares. 18 billones de dólares. Entonces, las potencialidades son muchas con China. Se establecen estas relaciones diplomáticas en el 2018. Inmediatamente el presidente de la República de ese entonces, Danilo Medina, hace una visita oficial a China. Eso fue un hecho histórico sin precedentes. Y se abre toda una ventana de oportunidades. 2018 fue eso, antes de la pandemia. En medio de la pandemia, ante el fallo de las farmacéuticas occidentales con las que el gobierno actual contrató vacunas para el COVID-19, quien salvó el Plan Nacional de Vacunación en República Dominicana fue China. Fue China, con su vacuna Sinovac, de la farmacéutica china Sinovac. Ahí estamos viendo ya beneficios inmediatos de haber establecido relaciones diplomáticas y comerciales con China. Sabrá Dios cuántas vidas se salvaron porque se pudo vacunar la población a tiempo. Independientemente de teorías de conspiración que ustedes están escuchando últimamente sobre las vacunas, lo cierto es que las vacunas salvaron muchas vidas en República Dominicana. En República Dominicana no vimos nunca que se enterraran muertos de COVID en fosas comunes, como pasó en países de la región, como Perú. No lo vimos. Fundamentalmente porque en los primeros meses de la pandemia, esos funcionarios que estuvieron al frente ahí del tema, Rafael Sánchez Cárdenas, que era ministro de Salud Pública, Chanel Rosa Mateo, que era el director del Servicio Nacional de Salud, había un director también de la Comisión de Combate al COVID, que lo hemos entrevistado aquí, el doctor Amado Alejandro Báez. Hicieron un papel excelente con todo el apoyo del presidente de la República de ese entonces. Trabajo excelente. Luego vino unas elecciones tumultuosas. Recuérdense que en los peores meses de la pandemia aquí había un partido de oposición que ahora es el gobernante, que es el PRM, pero en ese entonces era oposición, y llegaron a decir que el COVID era un invento del gobierno por las elecciones, y exigieron que se quitara el estado de emergencia, el tema de las restricciones para la concentración. Es decir, fue muy difícil llevar eso. Pero posterior a eso, posterior al cambio de gobierno, China salvó el Plan Nacional de Vacunación de la República Dominicana. Sin embargo, a esa misma China, el gobierno actual, el presidente Luis Abinader, le dijo que no podía invertir en áreas estratégicas como puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. Por ejemplo, para el tema del 5G, se bloqueó
a China y a sus empresas para participar en el tema de 5G en República Dominicana. Y el presidente dijo explícitamente que es que nuestro socio estratégico son los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo creo que eso fue un error. República Dominicana es un país pequeño, un país de renta media con muchos problemas de desigualdad. Nosotros no podemos meternos en esos pleitos de geopolítica. El mundo es un poco extraño porque tú tienes a todos los países o a casi todos los países integrados en una organización de Naciones Unidas, pero entonces tú tienes grupos de países que se enfrentan a otros, que le meten los pies a otros países, miembros también de la ONU, de esta Organización de Naciones Unidas. Y me refiero al grupo de G7, los 7 países más industrializados del mundo, que se reúnen para frenar el avance tecnológico y económico de China. Y te dicen, no, porque las empresas chinas, el gobierno chino a través de las empresas chinas tecnológicas espían a otros gobiernos. ¿Pero qué hace Estados Unidos, señores? Porque ustedes no recuerdan las filtraciones de Edward Snowden, los Wikileaks, cómo Estados Unidos maneja sus relaciones hasta con países aliados. Entonces, ¿cuál es el miedo? Entonces, República Dominicana no puede meterse en esos pleitos geopolíticos. China no solo es que la segunda economía del mundo, es que proyecta en convertirse en la primera. Entonces, ha habido un crecimiento de las exportaciones dominicanas hacia China desde el 2018 a la fecha, importante. Pero la balanza comercial, evidentemente, porque estamos hablando de la segunda potencia del mundo, la balanza comercial está a favor de China en esta dinámica económica. Es decir, importamos muchísimo más de China de lo que le vendemos. Pero las potencialidades están ahí, señores, para venderle ese mercado, enorme mercado chino, venderle cacao, aguacate, piña. Pero también hay economistas dominicanos que han planteado que hay otras oportunidades, por ejemplo, en los servicios de intermediación financiera, mercado de capitales, o sea, otras áreas económicas que quizás no son las tradicionales para este tipo de dinámica económica, pero son potencialidades enormes que tienen que aprovecharse. Entonces sí está bien que se establezcan nuevas relaciones económicas con países como Guyana, como Surinam, pero yo creo que estamos descuidando la relación diplomática y comercial con nuestro, digamos, principal aliado, potencial a futuro. Es China, señores. Thomas Friedman, en un libro que se llama The World is Flat, El mundo es plano, escribía que los ricos le están enseñando a sus hijos a hablar mandarín, no inglés, porque el futuro del mundo va a estar sumamente influenciado por China. Entonces ya establecimos esas relaciones diplomáticas y comerciales por encima de las presiones de Estados Unidos, que no estoy diciendo tampoco que despreciemos a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Lo que estoy diciendo es que no nos metamos en esos pleitos geopolíticos, porque Estados Unidos, recuerden, Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos, tiene intereses. Si mañana Estados Unidos tiene que negociar con China, va a negociar con China como lo ha hecho antes. Fíjense que cuando se pusieron las restricciones a Rusia por la invasión a Ucrania, Estados Unidos se acercó a Venezuela. Se acercó a Venezuela simplemente porque tenía que explorar otras vías para poder subsanar los efectos negativos de las sanciones que ellos mismos pusieron a Rusia. Entonces nosotros también tenemos que velar por nuestros intereses, así como lo hace Estados Unidos. Y yo creo que es sumamente importante que prioricemos nuestras relaciones, repito, diplomáticas y comerciales con el gigante asiático.